¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Equilibra tus emociones. Y el día de hoy tenemos un súper tema y un súper invitado, que es Fernando Botero. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contento de estar acá, porque creo que hay muchas cosas para hablar y para contar a la gente. Y este programa me parece bastante interesante frente a eso. Muchas gracias. El tema de hoy es la relación de madres e hijos, y sobre todo hijo varón. Sí, que es la más fuerte, creo yo. Ahí tenemos mucho material del cual hablar, porque pues hay muchos hijos que crecen con su madre, o muchos núcleos monoparentales, que es como se le conoce técnicamente, pero me refiero a que la madre pues es quien toma tanto rol vertical como horizontal, que ahorita explicaremos un poco de eso. Pero me gustaría tu opinión, porque me comentabas fuera del aire que tienes un estudio ya detrás de tu obra, del guión. Mira, yo escribí una comedia musical, escribí y compuse todas las canciones de esta obra. La comencé a escribir en el año 2009, pero inicialmente la escribí porque veía que los duelos del hombre, cuando terminaba una relación, eran mucho más fuertes que los de las mujeres. Porque en toda la investigación me daba cuenta de que el hombre guarda sus sentimientos, no es capaz de explorar en ellos. Pero ¿por qué no explora? Porque la madre desde niño, que es la que casi siempre está en contacto con nosotros, casi los 5 primeros años, más que el padre, la madre nos enseña nos prohíbe demostrar las emociones. Entonces, no llores porque eres niño, levántate de ahí porque eres hombre. Y todas estas situaciones nos llevan a comenzar a reprimir nuestras emociones. En toda la investigación descubrí que de cada 10 personas que se suicidan por amor, 8 son hombres. Wow. Y es altísima la tasa. Sí. Entonces comienzo a explorar primero sobre la emoción del hombre, de cómo vive su duelo y de cómo se ahoga en su dolor. Pero comienzo a darme cuenta de que hay una responsabilidad, no culpabilidad, porque creo que nadie es culpable frente a cómo educa, ¿cierto? Educan de la mejor manera. Entonces, la responsabilidad de cómo se educa al hijo y cómo se lleva al hijo a tener una relación casi constante con el machismo. Y entonces la relación de Los huevos de mi madre, que es una comedia musical, porque aquí la estamos poniendo como algo muy trágico, ¿cierto? Es una comedia musical, es el espejo que tienen las madres, ¿cierto? Al verse ahí reflejadas en su manipulación, en la manipulación frente a la enfermedad, a que se está muriendo, al dolor, al que está sola, al que ya nadie la mira, en fin, de muchísimas maneras. Pero es esta relación tan fuerte que tenemos con madre. Y creo que hay una frase conocidísima, y es que tenemos que sanar, siempre venimos a sanar aquí en este planeta con madre y padre, Sí, ¿cierto? Y yo, totalmente. por ejemplo, ahora todavía sigo, a pesar de haber hecho tanta psicoterapia y seguir haciendo psicoterapia, sigo sanando con mamá. Totalmente. Sigo sanando con ella, o sea, hay una relación, pues es que está hecha desde la gestación, ¿no? Entonces tenemos todo ese contacto constante con ella. Sí, totalmente. Y así como lo que comentas, existen aquí muchísimos fenómenos que queremos exponer precisamente al público para que puedan observar como más de fondo este tema de la relación madre-hijo. Muchas veces yo en la terapia precisamente me he dado cuenta de diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, hay madres que dicen que no quieren tener una vida de matrimonio porque es muy pesado, porque no quieren un hombre machista precisamente que les grite, porque no quieren un hombre que las controle, porque no quieren un hombre que no les permita ser. Pero muchas veces, desgraciadamente, esta madre, y digo, es sin juzgar, porque Sí, no quiero que juzgar. la gente se me venga encima, pero son realidades que existen. Estas madres, entonces, privan al hijo de un núcleo familiar. Y el núcleo familiar es pues primordial para podernos sostener en nuestros pilares psicológicos, ¿no? Y a veces también, y lo aclaro antes de que se me vengan todos encima, que a veces también el hombre es el que no busca un núcleo familiar y solamente tiene un hijo y lo deja con la madre, y la madre tiene que hacerse cargo. Digo, no estoy generalizando, sino más bien explicando los fenómenos que existen detrás de los núcleos monoparentales. Pero, ¿no? pero para que no se te vengan encima, yo puedo decirlo como experiencia propia.
Cuando papá muere, inconscientemente mi madre me convierte en su pareja. ¿Ok? Y entonces esto me lleva a mí a durante mucho tiempo no llegar a tener una buena relación de pareja. Claro. ¿Por qué? Porque yo inconscientemente también tenía ya una pareja. Entonces recuerdo que papá muere en abril, ¿cierto? Y en junio, el Día del Padre, me llaman mis hermanas y mi mamá a decirme que me tenían una reunión en mi casa, una comida. Y yo, sí, está bien. Y cuando yo llego, me tenían regalo de padre. Cuando yo no era el padre, me tenían regalo en la casa. Y yo decía, Dios. pero venga, espérese, es que yo... Sí, pero en ese claro. momento, ojo con esto, en ese momento para mí era como que, qué bacano, ¿no? O sea, ya cambié de rol, ¿no? Ya ahorita soy el señor de la Señor de casa. la O sea, casa. ya aquí tengo poder. Lo que crees tú que va a ser Sí. poder. Pero al contrario, te quitan el poder. Totalmente. Y te quitan el ser tú, lo que eres, simplemente un hijo, ¿cierto? Y durante muchos años, sin darme cuenta, me tocó batallar con eso. Claro. Al punto de, inconscientemente, porque parece mentira, pero todo funciona, me alejé de la casa, no me alejé del contacto con ellos o con mamá. Todos los días la llamaba, todos los días sabía de ella, pero me alejaba para poder tener mi propia vida, o sea, ser dueño de mi vida. Hasta que me enteré de esto, sané, me perdoné, porque fui yo al final de cuentas el que asumí el rol sin esa necesidad. Claro. Y ahora tenemos una relación, entre comillas, maravillosa. Entre comillas, porque no sé en qué momento va a resultar otra cosa por ahí. Y ahí viene otra vez el conflicto. Mira, ahorita con lo que estás diciendo, déjame complementarlo, por favor. Claro. Y hay algo profundo en lo que estás diciendo. Cuando mamá... Supongamos que tu papá se llamaba Fernando. ¿Cómo se llamaba? Gustavo. Gustavo. Pero no era Fernando. No. ¿Gustavo? No. No. Ok. Supongamos que papá, en el caso de un varón, también se llamaba Fernando. Entonces muere, o se llamaba Paco, o como sea, ¿no? Entonces este joven queda efectivamente en calidad de pareja de mamá, y a esto se le conoce como un incesto simbólico. Ajá. Entonces, detrás de este incesto simbólico existe lo que se conoce como complejo de Edipo. Sí. El complejo de Edipo no superado le impide al varón, cuando es grande, hacer un núcleo familiar, porque ya tiene uno. Sí. Entonces, Ya tiene. si hace un núcleo familiar nuevo con una pareja, entonces traiciona al que tiene y del cual está encargado. Y eso es para él muy contradictorio. Entonces, aquí se da el fenómeno que cuando este hombre es grande, tiene su pareja y a sus hijos, está en una dinámica en donde tiene que mirar de esta manera, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y la mujer le dice, ¿pero por qué a tu madre le das gasto? ¿Pero por qué pasas siempre antes de venir a la casa, pasas a ver a tu madre? ¿Pero por qué siempre les llevas ahí y aquí a veces falta? O porque vas a comer allá y no comes aquí. Exactamente. Y ahí es donde viene ese conflicto, ¿no? Muchas veces, y sí existe este tema de ser hijito de mamá, o la hijita de papá, también existen estos fenómenos que hablamos del complejo de Electra o el complejo de Edipo en el hombre, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones muchas veces pueden interferir en las relaciones maritales, y lógicamente también pues puede haber una paternidad deficiente posteriormente por esa situación. Bueno, y ahí va en el tema de los huevos de mi madre, de la comedia musical. Es eso, o sea, Armando Bernal no podía tener una buena relación de pareja con su exmujer, que lo abandona de la noche a la mañana, por la influencia de mamá, porque mamá todo el tiempo estaba, iba a decirlo a los mexicanos, mejor dije que no, porque no sé si está mal dicho, pero está, llame, le dice, van 27 veces que te llamo y no contestas. O sea, es una señora que nunca ve a esa mujer, yo le digo a la nuera, porque no era, o sea, nunca las ven las madres a la nuera como la persona ideal para su hijo, Claro. porque la persona ideal es ella como Exactamente. madre, no más. Entonces, en los huevos de mi madre se refleja muy bien esta relación. Exactamente. Muy bien. Y es una relación dolorosa, porque llega un momento en que tienes que romper, y esa ruptura es la que te hace crecer. Claro. Y es decirle a mamá, oye, quédate allá, es que tú eres mamá, no eres mi pareja, y tengo que decidir por mí, no por ti. Y a veces también, con lo que estás comentando, con lo que está comentando Fernando,
muy importante, a veces también la mujer ideal es la más parecida a mamá. Es igualita a mamá. Y entonces mamá, claro, la coge y le dice, mi niña, tú eres la mejor para mi hijo. Y acuérdate que a mi hijo le gusta la comida, sí. Y acuérdate que a mi hijo le gusta que le encremes el cuerpo cuando sale de bañarse, ¿no? Y que le tengas la ropa tú cómprale la ropa. Y eso no la he tenido, yo no he tenido una pareja que me encreme el cuerpo, por Dios, ¿cuándo la consigo? Y te lo juro que... Necesito esa. Y te lo juro que... No, tienes que romper el complejo de Edipo. Por favor, necesito. No, mi mamá... Ya conseguí una que ni siquiera cocina, y mamá no cocinaba, entonces yo ya conseguí una que no cocina. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que muchas veces sí, claro, mamá le da la aceptación a la mujer que más se parece a ella, porque, mira, vamos a ver... O perdóname, o también rechaza a la que más se parece, porque también, hay un choque, claro, un choque. ahí de espejos, ¿no? Un choque también por la supremacía y por el cariño de ese hombre. Ese hombre se siente totalmente contrariado, ¿no? Pero aquí viene una pregunta, Santiago. No entiendo por qué las madres, es una pregunta que me hago constantemente, no entiendo por qué las madres no llegan a ver que el amor de pareja es completamente al amor de madre. Yo no puedo amar igual a mi mamá como amo a mi mujer, porque a esta la amo tanto física como emocionalmente. Claro. Mamá es un amor emocional, es un amor de niño. O sea, siempre que llego a casa recuerdo mi niñez, siempre que llego a donde mamá recuerdo mi niñez. Y digo, ¿para qué se pueden a pelear por amores si los amores son diferentes? Es como los amores de los amigos. A cada amigo se ama de una forma diferente. Por eso el corazón tiene la capacidad de amar a tantas personas. Entonces no entiendo por qué, bueno, no sé cómo decirle a las señoras, señora, pero pues es que su hijo tiene derecho a amar, pero está amando diferente a como la ama usted. Claro. Mira, ahí contesta esa pregunta de forma profunda y va para ti, para tu mamá y para todas las mamás que no saben responder esto. Primero que nada, hay diferentes tipos de amor, como bien lo estás diciendo. Hay un amor filial, un amor parental, un amor de madre, un amor de padre. Amor gerial, que es el de los abuelos, un amor fraternal, que es el de los hermanos. Pero un corazón inmaduro no sabe ordenar esos tipos de amor. Aquí uno de los temas importantes es la madurez. La madurez es la que nos permite darle orden. Entonces, Bert Hellinger, que fue mi maestro en vida, creador de constelaciones familiares y de la psicología sistémica, lo dijo claramente. El amor desordenado es trágico. Y es destructivo y tóxico dentro de la familia. Pero cuando tienes la madurez en tu corazón y sabes darle un orden, este amor florece, construye y trasciende a través del tiempo, y eso es muy importante. Entonces, aquí a todas las mamitas que tienen este tema, y con todo respeto, sin juzgarlas, creo que es importante darle madurez al amor, porque tu hijo no se va a quedar contigo toda la vida. Y a veces pasa también que una madre puede programar desde el vientre a su hijo, consciente o inconscientemente. Ahí el fenómeno que se conoce hoy a través de la biodescodificación y las improntas, que se conoce como el hijo bastón. El hijo bastón a veces puede ser entre una familia muy grande, el hijo bastón es el que se queda a cuidar a mamá cuando anciana, o que se queda a cuidar a papá como anciano, pero esa madre ya desde el vientre lo está programando. Y muchas veces puede ser consciente o inconsciente. Por ejemplo, si la madre tiene muchos conflictos con su pareja en el momento del embarazo, de la gestación, y entonces ella está llorando y se agarra el vientre y dice, ojalá y alguien me cuidara, ojalá y alguien... Y entonces, ¿qué pasa con el hijo? El amor del hijo también es muy infantil. Y entonces él ya lo trae programado y le dice, yo mamá por ti. Pero en el momento en el que el hijo le dice a mamá, mamá, yo por ti, es cuando abandona su propia vida y se vuelve amargo. Se vuelve una persona que no se encuentra a sí misma. Los problemas que esto genera son bastantes. ¿Por qué? Porque si la madre, además de que lo toma el hijo como un bastón o como un paño de lágrimas o como un bote de basura también, ¿no? Que recoge toda esa toxicidad, ese hijo puede empezar a tener problemas de drogas fácilmente. ¿Por qué? Porque si en casa hay vicios y hay toxicidad, el hijo lo refleja intoxicándose con drogas, intoxicándose y enviciándose con cosas. ¿Para complacer? No, para ayudarle a mamá a cargar esa toxicidad. Por lealtad. Son lo que se conoce como lealtades invisibles.
Entonces muchas veces, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, temas en terapia que trabajamos aquí, la parte terapéutica, traen a chicos que me dicen, por ejemplo, la madre, es que se quiso suicidar. ¿Y cuál fue la manera de quererse suicidar? No sé, a través de tomarse un frasco de pastillas, ¿no? Y es cuando yo les digo, las pastillas es química, los químicos se sacan de la tierra es la madre, entonces tiene que ver con un tema con mamá, ¿me explico? O sea, ahí se refleja en el inconsciente. ¿Por qué? Porque la persona, como bien lo decías, ¿no?, el mayor número de suicidios por un desamor es de hombres, ¿no? ¿Y por qué es? Porque precisamente el hombre prefiere suicidarse que expresar sus emociones, que poder ir a una psicoterapia y decir, me siento mal, me siento contrariado, tengo que llorar y sacarlo. Está prohibido además para nosotros los hombres. Es verdad. Miren, yo fui, de las primeras entrevistas que fui aquí a Ciudad de México a televisión, el tema era si los hombres podrían llorar o debían llorar. Y había una actriz, muy bonita ella, muy bonita, que cuando la vi dije, vamos a echarle los perros a ver qué pasa. Pero cuando contestó esto, para mí ya quedó saldado el asunto, porque dijo, cuando yo veo un hombre llorar ya no me gusta. O sea, ya pierde todo su valor. Y cuando llorar es un sentimiento, una emoción del ser humano. Claro. Es el único animal del planeta que tiene esa emoción. Y decía, pero ¿por qué no lo prohíben? O sea, ¿por qué nos limitan a hacerlo? Claro. Y entonces desde ahí comienza a guardarse todas las emociones el hombre. Y por eso es el dolor que tiene. Sí, totalmente. Y hablando de este tema de estas posiciones tóxicas, decíamos que la madre tiene precisamente que darle un orden al amor que siente por su hijo y entender maduramente que su hijo no se va a quedar con ella para toda la vida. Y que si lo ha programado, la madre es la única capaz de darle la libertad de decirle, tienes una vida y la vida que te di fue un regalo. Y como es un regalo, no me debes nada. La forma de honrar ese regalo que yo te di es haciendo algo bueno con tu vida. Uno de los regalos más grandes que los seres humanos tenemos de parte de los padres es verlos felices. Sí, así es. Y igual los padres. Sí. Los padres se sienten felices cuando ven a sus hijos felices. Pero la felicidad puede ser muy efímera, porque podríamos decir, bueno, pues es que mi hijo está con la mujer ideal porque yo le escogí a la mujer. Entonces esa felicidad es efímera, Claro. porque es la elección de la madre. Entonces en ningún momento esa madre le permite madurar. Muchas veces veo situaciones donde las mujeres se quejan de la infidelidad de los maridos, pero son las mujeres mismas quienes los crían. Así es. Y entonces no me refiero a que todas sean iguales, lo aclaro también, pero deben tener muchísimo cuidado en ese sentido para darles valores. ¿Por qué? Porque muchas veces veo también adolescentes en mi consultorio que la madre llega a la consulta y riendo dice cosas como, pues mi hijito anda con una y con otra, y le digo que eso está mal, y digo, ay hijito, por favor, no hagas eso, no es correcto, pero lo hace como en tono de burla, ¿no? Cuando realmente debe de ser bien reprimido para que específicamente eso no ocurra, ¿no? El texto de Los huevos de mi madre comienza exactamente con eso. Cuando yo tenía 13 años, mi madre me decía, cuando salía a la calle, le decía a la gente, guarden a sus gallinas que mi gallo anda suelto. O sea, la madre le dice a su hijo que puede ser el hombre más infiel, ¿cierto? Porque todas esas le pertenecen. O sea, desde ese inicio comienza a gestarse el machismo del hombre. Y el hombre lo ve tan natural porque la madre se lo está diciendo, pues que tiene el derecho a hacerlo. No, y además el machismo también se refuerza cuando la madre está criando un pequeño, que tengo pacientes pequeñitos de 5, 6 años, 7, 10, con el perfil del pequeño tirano, que son niños que no se les ponen límites y que la madre le permite hacer todo, lo que sea. Entonces la madre no tiene esa potestad de la autoridad con él, y entonces es un hijo que desde pequeño aprende a maltratar a la madre y a lo mejor le escupe la comida, o a lo mejor no hace la tarea como debe, o siempre le da la vuelta, o mamá lo castiga 2 horas y luego le levanta el castigo. Entonces ahí es cuando también se genera esta parte del machismo. Entonces el niño interpreta que puede tratar a las mujeres como quiera, porque trata a mamá como quiera. Y ahí ya también tenemos un grave problema, un grave problema. Yo en estos días me decía alguien que
que al tratar el tema de los huevos de mi madre, que se llama los huevos de mi madre por una analogía que tenía con mi abuela materna, que me preparaba los mejores huevos en la vida, pero también por ese poder que tiene la madre sobre el hijo o los hijos. Y le decía, aquí no hay una, digamos que crítica o una satanización a la madre, pero más bien es decirle a las mujeres que si realmente quieren hacer un cambio en una sociedad y que si realmente quieren acabar con un machismo, ¿cierto? Y con hombres misóginos y maltratadores y de todo esto, pues entonces que comiencen a hacer una introspección y se den cuenta de que en las manos de ellas está el poder de cambiar una sociedad con una educación diferente. Totalmente. Vamos a un corte y vamos a regresar con más de todo esto con Fernando Botero. Por favor, no se lo pierdan y regresamos. Regresamos aquí con este programa fabuloso que es Equilibra tus emociones y nuestro gran invitado Fernando Botero con todo esto que estamos comentando y la verdad es que es algo muy profundo y en esta sección quiero platicar acerca del tema del padre, cómo influye el tema del padre. En psicología conocemos que la madre es la parte horizontal. Horizontal es una esfera que nosotros tenemos más o menos hasta los 10 años. En la esfera horizontal, todos los seres humanos aprendemos la parte de la ternura. La ternura, el amor, el calor familiar, es la miel de la infancia, ¿sí? Pero cuando llegan los 10 años, viene la parte vertical, que la parte vertical es papá. Esa parte vertical de papá representa planes, metas, madurez, puntualidad, responsabilidad, ¿vale? Eso es constancia. Eso es papá. Entonces, la persona que no se verticaliza, hablando del tema de la esfera vertical, de la esfera del hombre, es una persona que se queda como un niño eterno, se queda horizontal. Y ahora en nuestros días tenemos un fenómeno llamado el perfil de Peter Pan. Peter Pan es un hombre muchas veces metrosexual que busca una Wendy que se la lleva a nunca jamás y se la viven súper padre ahí, pero el problema es que cuando Wendy le canta el matrimonio a Peter Pan se asusta y dice, no, ¿cómo crees que me voy a casar si los niños perdidos me necesitan? No, regrésate a Londres, y se busca otra Wendy para precisamente vivir en esta locura de la no responsabilidad. Hoy, a nuestros días, existe también el efecto de los teenagers, ¿no? O for teenagers, que son chicos de entre 30 y 40 más o menos, que en lugar de tener hijos tienen perrijos y compran la consola de juegos y juegan, y todos los fines de semana son fiestas con sus amigos en los apartamentos, etc. Y ahí es donde nosotros notamos, por ejemplo, una gran ausencia de verticalidad. La verticalidad son los retos que la vida nos pone, y sobre todo para el tema de los hombres debemos de cumplir. Yo al menos recuerdo en la formación que me dio mi padre, que bendito sea donde quiera que estés, me decía, tienes que dar un gasto en la casa, tienes que trabajar, enséñate a hacer las cosas. Era muy rudo,
Pero muchas veces la gran mayoría de las personas rechazamos el amor de papá porque es brusco. Sí. Pero lo digo claramente, el amor de papá es así, el amor de papá es brusco. Y es necesario esa brusquedad porque el mundo afuera es brusco. Papá nos enseña a surcar el fuera, papá nos enseña el fuera, mamá nos enseña el dentro. Entonces, muchas veces mamá pues trata de enseñarnos el fuera, pero no tiene el recurso, el cómo. Y entonces eso nos hace estar dentro de mamá. En las pruebas psicométricas es muy chistoso ver, por ejemplo, cómo hacen un dibujo de... Yo les pido una prueba, que es el HTP, ¿no? Es House, Tree, Person. Entonces, ese HTP dibujas árbol, casa, persona, y el árbol representa al padre, la casa representa a la madre, y la persona muchas veces se dibuja dentro de la casa. Entonces, ¿qué significa eso? Dentro de la madre. Que no ha salido a la vida, ¿no? Que no ha salido al mundo, y ahí esa prueba psicométrica nos refleja que la persona no ha hecho el camino del Padre. El camino del Padre es el camino vertical, y ese camino vertical en los jóvenes sobre todo es muy importante para que los jóvenes puedan encontrar su carrera en la vida. Hay jóvenes, por ejemplo, hoy por hoy, que dicen, es que estudié 2 semestres de gastronomía, no me gustó, me salí, y ahora estoy 2 semestres en informática y tampoco, y ahora estoy en diseño, pero no me gustó. Entonces, pero realmente, ¿a quién es a quien no encuentran? El padre. Al Padre. Es el Padre al que no encuentran, y es el Padre el que no estuvo presente para poderlos guiar. Y no importa que papá sea carpintero o mecánico o lo que sea, pero con que papá esté presente de alguna manera es muy importante. Y el fenómeno que ocurre aquí, y a lo que voy, es lo siguiente. Cuando la madre queda peleada con el padre, por discusiones, por la separación, se genera lo que se conoce como síndrome de alienación parental. Cuando se separan, quedan en un conflicto. Ese conflicto marca a los hijos de esa relación, y esos hijos se ponen a favor del padre o madre víctima, del padre o madre que más sufrió. Y en el caso de la madre, muchas veces cuando se quedan ahí, en ese victimismo, la madre, si habla mal del padre, les rompe la parte vertical y no les permite tomar a papá, ¿vale? Porque muchas veces los hijos ven al padre a través de los ojos de la madre, por cómo mamá se los pinta. Entonces, desgraciadamente eso... Heredan el dolor de la madre. Exactamente. Lo ven a través del victimismo, ¿no? Papá es malo, papá es un hombre, esto, papá, y entonces eso... Que es una relación diferente, porque esa es la relación de papá y mamá, donde los hijos no tienen que meterse. Los hijos tienen la relación con papá y la relación con mamá. Exactamente. Entonces, muchas veces a pacientes les he dicho, mira, lo que tu papá le hizo a tu mamá, no te lo hizo a ti. Exactamente. Tú quítate de en medio, porque si tú te coges de ahí, te vas a agarrar de un cable de alta tensión y te vas a electrocutar. Porque esos conflictos a veces trascienden más allá de la generación de los hijos, a veces hasta los nietos, ¿eh? Y sobre todo cuando hay temas de herencias. Sí. Son demasiado fuertes esos problemas y se genera ese síndrome de alienación parental. Entonces, ¿qué sucede? Mamá dice, pues yo tengo al crío toda la semana, de lunes a viernes, y conmigo la escuela, y conmigo el uniforme, y conmigo las obligaciones, y cuando va con su padre le compra todo, me lo malcría y me lo envía malcriado. Ese es el síndrome de alienación parental. ¿Y qué sucede? Claro, papá trata de compensar el tiempo que no está con él toda la semana, y claro, él lo ama y se desborda en ese amor y no se lo da con orden, y entonces el hijo aprende a ser muy ecléctico porque con papá es uno y con mamá es otro. Y entonces mamá vive un infierno y el hijo con mamá vive un infierno porque mamá toma el rol vertical. Entonces, si mamá era horizontal, toda dulzura, todo amor, de pronto se vuelve un general, un gendarme, y el hijo desconoce y rechaza eso y dice, pero tú, ¿por qué me tienes que poner autoridad si mi papá es la autoridad? Y es ahí donde viene muchas veces el que los hijos odien a la madre. Y no la odian porque se hayan separado de papá, no, es por el rol que mamá toma. Y es porque los hijos muchas veces no comprenden eso, en la familia no comprenden eso. Y ahora, ¿a dónde vamos con esto? El perdón es la cura. Es la única cura. El perdón es la cura. Es lo único. Y entonces, no sé si algo Pero más... es lo más difícil. Y es lo más difícil Es lo más porque difícil. Cuando no hay madurez y cuando el orgullo es demasiado grande. Entonces, no sé si hay algo parecido dentro de tu obra. Mira, sí. Resulta que hay una canción que se llama La Mitad. Esta canción está incluida en la comedia musical y la pueden buscar en YouTube. La Mitad, Botero. La canción habla de qué nos toca cuando nos separamos.
Pero el video lo relaciono frente a eso, al que son los hijos los que utilizan como escudos o como armas más bien para en el momento de la separación hacer daño. Y en esa parte lo utilizan mucho las madres porque tienen el poder de los niños, de cómo tenerlo. Y además de una sociedad donde, pues al final de cuentas, la madre es como la mejor educadora, es mejor una madre que un padre, ¿cierto? Y es mejor tener los hijos con la madre que con el padre, porque pareciera que los hombres somos malos y nos convertimos en la piedra del zapato en una educación. Entonces, en la canción de La Mitad muestro esa relación donde la madre le prohíbe a la niña que vea a su papá, ¿cierto? Y es muy doloroso el video, muy doloroso, pero muy bonito porque además enseña el que los niños no tienen por qué estar metidos en estos problemas y los hijos no tienen por qué estar. Claro. Yo una vez cuando criticaba o juzgaba a mamá, le decía, ¿por qué me heredaste el dolor que le tenías o la rabia que le tenías a mis abuelos paternos? Que es otra forma, ¿no? Es que esos abuelos tuyos o los papás de mi papá, ellos nunca se separaron, pero había un dolor ahí. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué terminé yo en algún momento de mi vida casi que odiando a mi abuela paterna, que después sané con ella y me di cuenta de que era un dolor heredado de mamá, ¿cierto? Y siento que no debería de pasar, de que, vuelvo y lo digo, tenemos que cambiar la forma de educación. Totalmente. Es la forma de educación en la que estamos, la que nos está llevando realmente a una crisis social. Exacto. Porque al final de cuentas es una crisis social la que estamos viviendo. Totalmente. Y eso es precisamente por lo que estoy comentando ahora, el tema en el que no se respeta la esfera horizontal y no se respeta la esfera vertical. Porque un ser humano, para que construya una personalidad equilibrada, que quiero comentar lo siguiente, muchos de los trastornos que las personas tenemos o podemos llegar a tener son desórdenes de personalidad. Y la personalidad se construye con diferentes elementos. Las esferas de madre y padre, la autoestima, las creencias, el temperamento y el carácter. Todos esos elementos construyen la personalidad de un ser y eso es lo que nos permite movernos o bien o mal. Ajá. Entonces, de alguna manera, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces los roles se invierten, y quiero también decirlo, porque el hombre puede tomar el rol horizontal. Ajá. Y la mamá el vertical cuando mamá es matriarca, cuando hay un matriarcado. Que hay muchos matriarcados también, ojo. Entonces, puede ser que a lo mejor el hombre sea criado por una mujer muy ruda, misándrica, que misándrica es lo contrario a misógino. Ajá. Y esa mujer, pues lógicamente hace un hombre muy inseguro, ¿no? Muy incapaz de hacer tantas cosas y por lo cual pues no le permite crecer, ¿no? Y ahí volvemos al tema de la madurez. En la terapia nosotros trabajamos todos estos temas y ayudamos a las madres, que, sobre todo si son solteras, a poderles ayudar a construir una personalidad correcta, adecuada en los hijos, para que los hijos a cierta edad pues no tengan este síndrome de Peter Pan, no estén en drogas, no tengan Tengo una pregunta. Y una madre, aquí que, ¿cómo es que dicen en México? Yo soy madre luchona, ¿no es? Yo soy madre, sacan todo el currículum de la clase de madre que son. Pero una madre ¿puede ser horizontal y vertical a la vez? No. No puede. No. Mamá solo es horizontal. Mira, si mamá es horizontal y también es vertical, el hijo se confunde con eso. Porque mira, miremos la parte horizontal. Protección. Hijito, te compré esto y te doy el otro y mira, yo te amo, te adoro, pero donde no levantes tu cuarto y no hagas la tarea, verás cómo te va. Y entonces es cuando el hijo se confunde y dice, bueno, tranquila, o sea, primero eres amor y luego eso lleva a los jóvenes, sobre todo en la parte de la adolescencia, a enclaustrarse en su cuarto, en su mundo y no salir. Se convierten en jóvenes monosilábicos que les preguntas, ¿hiciste la tarea? No. ¿Comiste? Al rato. ¿Y qué vas a hacer? No sé. O sea, y no lo sacas de ahí, porque el chico está rendido. Eso lleva a los jóvenes a una depresión. Wow. ¿Sí? Precisamente por eso, porque mamá toma un rol totalmente bipolar, ¿me explico? O sea, es un rol que el hijo se confunde. Entonces no puede llevar con su madre una vida sana porque se mezclan muchísimos roles ahí. Mamá puede ser papá también y a la vez el hijo puede ser pareja
y puede ser hijo, incluso puede ser el papá de la mamá. Hay veces que, mira, Se convierte en papá. hay veces que la madre le pone al hijo el nombre de su padre, ¿no? Y entonces Ezra le dice inconscientemente, papi, no hagas eso, papi, ya es hora de tu clase, y papi, ¿dónde lo está colocando? El papá. El papi. Él no es su papi. Eso es totalmente tóxico. Has dicho 2 veces la parte del nombre, ¿cierto? Influye, o sea, es ideal no ponerle a los hijos el nombre de los padres. Totalmente, porque entonces carga la vida el otro de, Qué bueno, de quien en se mi llama familia así. no se pusieron. Perfecto. Nos dejaron a cada uno con un nombre propio. Perfecto, porque cuando Ni de ponen el abuelos nombre ni de nada. de nadie, De nadie. poner el nombre de alguien te hace cargar la vida de ese alguien inconscientemente, para bien o para mal. Y también si naces con la misma fecha de nacimiento o hay una fecha de concepción del familiar, también te hace cargar la vida inconscientemente, porque en el inconsciente hay un alma familiar y esta alma familiar lo que hace es compensar. Los sistemas familiares tienen un fenómeno de compensación. Entonces, cuando en una generación algo no está bien hecho, otra generación quiere venir a resolverlo. El problema de resolver algo de otra generación es que la persona de esta generación abandona su vida y no genera algo nuevo. Las personas no tienen un problema nuevo. No existe un problema nuevo. Siempre se están repitiendo los mismos patrones. Así es, se repiten los patrones. Y entonces cuando llegan a la consulta, me platican su historia triste, difícil, pensando que es un problema nuevo y no lo hay. ¿Por qué? Porque se siguen repitiendo los patrones y no nos hemos hecho conscientes todavía de que debemos crear cosas nuevas para que la vida avance. Muchas gracias, cuídense mucho, que tengan paz y equilibrio.